Estoy aquí con Fazario, estamos en el mercado de Sindu y como veis pues es un mercadito callejero que tienen todos los puestos alrededor de comida, pues es muy famoso ciertamente aquí en Denpasar, es una de las mejores zonas que uno puede ir para conocer realmente la comida callejera, la cultura local. Bueno, muy buenas mi gente, bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Aquí estamos en Bali, de camino a Denpasar, pues voy a conocer a un local que he tenido el placer de contactar con él vía Couchsurfing y esta noche estaremos en Singa Malam, un mercado nocturno de comida callejera al puro estilo tradicional balinés y nos vamos a inflar a comer todos esos secretos, esos detalles que puede compartir un residente que ha vivido aquí toda su vida. Así que gente, vamos para allá, tengo 17 kilómetros a los pedales aproximadamente. La verdad que ya tenía ganas de subirme a la bicicleta, familia. Sí que os debo de confesar que estaba un poco asustado por lo que había visto estos dos pasados días ahí en la península del Bukit. Todo el rollo de la bicicleta, que la habían perdido y tuve que alquilar la moto y demás, pues una locura de tráfico, se sentía como la India. De hecho, estuve leyendo al respecto y dicen que Bali, la zona del sur, es una de las zonas más caóticas a nivel de tráfico de motos y demás del mundo. Así que para que os hagáis una idea, es que te acelera el ritmo, ¿eh? Es un cambio, un choque cultural respecto a España que alucinas. Y voy a ver si tengo suerte y alcanzo un taller mecánico donde poder hinchar las ruedas bien, porque con la bomba esta que tengo yo a presión ha sido un tostón esta mañana hincharlos y la verdad que no la he hinchado todo lo que debería. Aquí parece que esta amable gente nos va a echar un cable. Un momento. Saya seorang Espanyol. Spanyol loh. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya mau jalan Denpasar. Denpasar, Lombok, Java, Sumatera. Ya, ya. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Ahí estamos. Bagus ya? Bagus? Ya. Aman berapa ini? Berapa? Ya. Berapa rupiah? Rupiah. Rupiah. Aquí me estaba preguntando el colega que cuánto me ha costado la bici, pero obviamente no sé hasta qué punto es plan decirlo. Try to lift it. Aquí está el colega intentando levantar. Pesa, ¿eh? Berapa harganya? Gratis? Gratis. Brother, saudara. Saudara ya. Suksama, muy crack. Bueno, gente, esto es otra cosa, ¿eh? Con las ruedas así, esto es otra cosa. Ya habéis visto qué agradable la gente. Por otra parte, me ha preguntado que cuánto me había costado la bici, pero no sé. Me sabe incluso mal, ¿sabes? Decirle al tipo el precio de la bicicleta. A lo mejor son cosas mías que tengo en la cabeza y que son tonterías, pero pensad que aquí el salario medio en Indonesia oscila a los 300 euros, 320, 350 dólares. Le digo al tipo que la bici me ha costado 2.000 euros, joder, no sé. Creo que es un poco como fardar, ¿no? No me mola. Entonces, pues como que me he hecho el loco, como que no lo he escuchado, me he hecho el loco y se acabó. Mira este lo que lleva a la espalda, tú en la moto. ¿Qué lleva este tipo? No sé qué lleva, pero tiene pinta de pesar, ¿eh? Aquí van todos en moto, como veis. Yo soy un rebelde, soy el jodido James Dean. Rebelde sin causa, chaval. El calor no se lleva tan mal, ¿eh? La verdad, lo llevé peor en Japón el verano pasado. Este calor es similar al de Valencia, no os voy a engañar. Lleva pájaros, gente. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos rectos!
Selamat sore. Estoy flipando con los contrastes porque se ven chozas, unas chabolas que dan pena, la verdad, da pena a la gente en las condiciones que vive, os voy a ser sincero. Y luego ves estas pedazos de chozas como la que tengo aquí detrás, es una mansión zaca, ¿sabes? Pero la gente es súper agradable, ¿eh? Eso sí, viven algunos en unas condiciones que son inhumanas, tío. Ahora que estoy adentrando en la ciudad, que estoy en la parte, digamos, de las afueras, se ve cada choza, cada barrio chabola. ¡Buah! Aquí estoy cruzando el río principal de Denpasar y es flipante de ver a la gente. Mira, en todos los mercados. ¡Selamat sore! Mira qué buen rollo todo el mundo. ¡Selamat sore! Todo el mundo tiene un buen rollo increíble. De verdad que la gente en Indonesia, por lo menos en Bali, que es lo que conozco ya hasta ahora, es una pasada, ¿eh? Aquí por el río, como veis, que estoy pasándolo y divide la ciudad, están todos los niños jugando en el río. Muchos adultos también he visto pescando, familias, las madres con el burka, porque como sabéis, pues Indonesia es en mayoría musulmana, a pesar de que Bali es hinduista. Y ahí he visto a las madres juntándose con el picnic, compartiendo la comida. Esta gente tendrá el tiempo justo, pero lo aprovecha al máximo, ¿eh? Porque son unos currantes que te cagas, la verdad. El otro día me decían los chavales que conocí de Sumatra, en la feria esta que fuimos, el concierto, que estaba de lunes a sábado trabajando desde las 7 de la mañana hasta el anochecer, construyendo villas en Bali, que es una de, obviamente, las oportunidades ahora de trabajo. Muchísima gente de Indonesia se viene sabiendo que aquí en Bali el turismo es brutal y muchísima gente pues está haciendo eso, ¿no? Lo del real estate, comprando casas, vendiendo casas y bueno, ya sabéis cómo va. Pero aquí os aseguro que viene muy poca gente a Denpasar. Mirad esto. Mirad esto, gente. Madre mía, tú. Locura. Aquí vamos nosotros también. Deseadme suerte. Aquí vamos, a ver si nos deja. Vamos a hacer la 13. Buah, eso ha sido el cruce más caótico de toda mi vida. Esto es otro planeta. Esto es otro jodido planeta. Fuah. Mira qué callejones me toca meterme a veces, tío. Lo de Indonesia, también te digo, es algo que no ocurre en ningún otro país. Que tú estés en una ciudad, estés saludando a todo el mundo y todo el mundo te salude. Dime tú en qué otro sitio ves eso. Hola, guapo. No me jodas, ¿eh? Hostia, te pega un bocado. Te pega un bocado uno de esos en la pierna. Te pasa la rabia, el sida, la gonorrea y el COVID. Madre mía, ¿cómo cruzo yo aquí, tío? Vale, ahora. Tuxema. Madre mía, chaval, vaya cruce. Big. Ya. Party, ¿eh? Party. ¿Yoga? No, yoga. Bahasa dance. Bueno, gente, no sé si me vais a poder escuchar. Me he pedido aquí con el colega un zumito. No he comido nada en todo el día, me acabo de dar cuenta. Así que aguacate y pisang. Apa namanya? Avocado. Míralo. Bueno, gente, no sé si me habéis escuchado porque había un jaleo brutal, pero me he parado y me he pedido un batido de aguacate y plátano. Aquí lo podéis ver. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y le he dicho agua mineral y dice no lleva agua. Y cuando le estoy preguntando, ¿lleva leche o algo? Que lo está triturando, me dice que lleva hielo. Y digo, hostia, ¿hielo? Bueno, las aguas en Indonesia son muy malas, pero me ha enseñado una bolsa como que es hielo, ¿cómo te diría? Que viene de fábrica, ¿sabes? Entonces no es un hielo que ellos hayan congelado del agua del grifo y le hayan puesto. Espero que no me siente mal, porque me tiene muy acojonado todo el tema de la comida, os soy sincero, ya que me han dicho que aquí es muy fácil coger
la famosa Bali Belly. Las aguas, los residuos, cómo la filtran, para que os hagáis una idea, hasta la fruta has de lavarla con agua embotellada una vez te la sirven, porque si la lavan con agua de aquí puedes coger una intoxicación, un envenenamiento que estás, pero que te quieren morir. Así que, gente, con eso estoy un poco cagado, la verdad. Me la voy a jugar con el batido porque el chaval era muy agradable, me ha parecido todo muy limpio, muy higiénico, sinceramente. Así que me la voy a jugar. A ver, está buenísimo, ¿eh? Esto es el mejor batido de aguacate y plátano que me haya tomado en mi vida. Creo que es el primero, además. Bueno, gente, pues ya he llegado al hostal en el que me voy a quedar. Ha sido una experiencia, cuanto menos, cruzarse de Denpasar. Vaya locura, ¿eh? Menudo caos para hacer algunos cruces, los pelos de punta, de verdad. Y nada, ahora os mostraré un poquito el hostal para que lo veáis y tal. Me ha costado 5 euros la noche, para que os hagáis una idea. Y ahí estoy hablando con Fazario para ir al mercado nocturno y probar todas esas delicatessens de Indonesia, esos detalles, ¿no? Esa comida callejera. Así que bueno, aquí voy a dejar la bici. Esta es la habitación, os la voy a mostrar. Mira, estoy aquí en este. Ahí tengo un compi, Japo. Estas son las camas. Aquí tienen como un estanque alrededor, súper chulo. Los patos por ahí, fijaros esto es la pura jungla. Os voy a hacer un paseíto por aquí para que lo veáis. Mira por aquí. Tienen todos los patitos, los pájaros. Estos ahí. Y nada, esto es la entrada al hostel, lo vais a ver. Esto es una pasada, la verdad. Aquí tenéis lo que es el lobby, la recepción principal. Y aquí esta parte que me parece que me voy a ir de cabeza, gente. Mira esto. ¡Buah! Me parece que me voy de cabeza, ¿eh? De lujo. Mira, aquí estoy con Rubén, ¿me has dicho? Sí, Rubén. Rubén de Colombia, de Medellín. Sí, Medellín. Que nos acabamos de conocer, estaba yo aquí mostrándonos el lugar y me dice, ostras, tío, me pareciste, no sé quién le parecí, pero me confundió con otro youtuber. ¿Y qué haces por aquí? Bueno, yo estuve en Australia viviendo 2 años y medio y ahora estoy viajando por Asia hace un año porque es muy barato vivir en Asia. Entonces me muestro a la gente que también se puede mover muy bien en Asia, y a diferencia de tal vez los países de Sudamérica que sí, por el mismo precio no podemos vivir tan bien. I don't know, like, because I cannot speak Balinese, right? So. Yeah. Oh, I almost punched that guy. Mira aquí cómo estamos cruzando. That was crazy cross. No, this is normal, but... Is normal? Yeah. Bueno, estoy aquí. I'm gonna introduce you to my people, all right? Okay. Estoy aquí con Fazario. Nos hemos conocido a través de Couchsurfing. Estamos en el mercado de Sindhu. Y como veis, pues es un mercadito callejero que tienen todos los puestos alrededor de comida. Pues es muy famoso ciertamente aquí en Denpasar. Es una de las mejores zonas que uno puede ir para conocer realmente la comida callejera, la cultura local y adentrarse en las raíces profundas de la gastronomía balinesa e indonesia. What would you like to try first? Bueno, aquí Fazario lo va a hacer a lo grande. Se está echando ahí el chilote bueno, bien picante, como buen local. Haz como hacen, allá donde fueres, haz lo que vieres, como dice el buen refrán en español. ¿Es fine? ¿Just with one? Ok, dice que está bien. Eso es que está bien picante. Nos estamos tomando lo que se conoce aquí en Indonesia como bakso. El bakso es la sopa tradicional, una sopa de albóndigas que dice que la puedes encontrar en todas las provincias de Indonesia. You can find this soup in every province in Indonesia. In every Bakso province. sapi. Yes. Bueno, y aquí lo tenéis, por ejemplo, este es el de pollo, que tiene pues el noodle, la verdura, le ha echado la salsita, y este es un mix de pollo con ternera y bueno, y la salsa picante que ya habéis visto que él ha pintado el plato entero. Así que vamos a ver. Vamos a probar el pollito, ok. A ver el pollito cómo está esta albóndiga, gente. ¡Wow! Es como una albóndiga de pollo, simplemente hervida, a diferencia a lo mejor en España como la cocinaríamos, que la harían en la sartén y luego la pondrían en la olla. Aquí es simplemente hervida, el caldito está bien picante, con la salsa esa que le hemos puesto, y los fideos... Está muy bueno, ¿eh? Pero está picante, pero que te cagas, ¿eh? ¡Buah! Y le he puesto una cucharada.
Muy bueno el bakso sapi, gente. Y por cierto, aquí donde lo veis, por estos dos platicos nos han cobrado 30.000 rupias. No llega a 2 euros. Es como €80 los dos platos. Le he invitado yo a Fasario. Enna Makanan Suksama Fasario. Muy grande, ¿eh? Bueno, la cosa es que en estos puestos ambulantes hay algo muy característico, y es que en Indonesia, al ser el país de mayoría musulmana, obviamente no comen cerdo. Pero en Bali, como son hinduistas, los hinduistas, como sabéis, tienen prohibido comer ternera. La vaca es sagrada para los hinduistas. Sin embargo, los balineses, al ser un hinduismo diferente, sí que pueden comer ternera. Por eso que puedas probar este platillo en Bali. Eso es algo muy curioso. Y otra de las cosas muy curiosas es que todas estas tiendas que vemos aquí en el mercado tienen la etiqueta de halal. Halal es, bajo la ley musulmana, productos que están aprobados para que sean comestibles por los musulmanes, por decirlo de alguna forma que lo entendáis a rasgos generales. Por ejemplo, el animal se ha matado en unas condiciones que son dignas para el mismo y por tanto te lo puedes comer. O pues todo lo que estás comiendo, por ejemplo, no contiene cerdo, así que es halal. Bueno, pues vamos con lo siguiente, que es un batidito. Suksoma. That's yours. Bueno, gente, vamos con lo siguiente. Vamos a probar por primera vez en mi vida la fruta del dragón, y Fasario se ha pedido de aguacate, avocado, que no falla. El aguacate no falla, la verdad. Yo aquí donde lo veis, antes viniendo me he tomado uno de banana y de aguacate, pero esta va a ser la primera vez que pruebe la fruta del dragón. Espero no ser alérgico, porque esto es una sorpresa. I hope I'm not allergic to this shit. Si soy alérgico, os quiero, familia. Cheers. How do you say in Bahasa? Apa Bersulan. Usually we use cheers also. Wow. Gente, yo no sé si puedo llegar a explicar el sabor de esto, sinceramente. Es un dulce natural porque no tiene azúcar añadido, pero es extremadamente dulce, como si hubieran exprimido la sandía más dulce que te hayas comido en tu vida, pero con un toque más de frambuesa, una mezcla entre frambuesa, mora y fresa. Es un mix. This feels like a mix of blueberries, strawberries, you know, this kind of taste, right? No sabía que la fruta del dragón era así, es una mezcla de moras, de bayas, increíble. 1 euro, 20.000 rupias. Pero te exprimen ahí 2 frutas del dragón en un momento para hacértelo, ¿eh? Mira, aquí está el señor añadiendo la masa, que esos son de los huevos, y aquí está haciendo que se conoce como terang bulan. Terang bulan, que es un pastel típico de aquí de Indonesia, un pastel común, y bueno, luego le añaden, ahí está su mujer, muy agradable, añadiéndole chocolate o los aderezos que quieras. Bueno, pues ahí nos hemos pedido el terang bulan y esperando que nos saque el nuestro. Se va a comer conmigo Fasario uno de pisang dan chocolate. ¿Cómo le espolvorea el coco? Brutal. Bulan means moon. Moon. Terang means light. The moonlight. Yeah. Wow. Es el pastel de la luz lunar. Sería. But this is a kue. This is considered inside of the kue. Kue. Yeah. Es kue. Okay. En Indonesia hay digamos, los pasteles entran dentro de la categoría kue, que es lo que significa. There are many different of kues. You make them juicy, then you make them maybe like this with more dough, right? Entonces hay muchas categorías de pasteles y de dulces en Indonesia. Es algo que es muy famoso. Esto entra de la categoría del kue y dice él pues que es un pastel más común y bueno, pues buena forma de cerrar esta cena. Originally you eat with the hands, right? Yeah. Okay. Always, every dish. Not every dish, but It's hot as hell, by the way. What was this, please? Martabak. Mira, pues estas agradables señoras me van a dar aquí de probar el martabak. Thank you so much. Do you want to try? Actually, this is something that we will cook in Spain. You from Australia? Yes. First time in Indonesia? No, many times. Many times. It's so close to you. Muy agradables las australianas, muy máquinas. So good, thank you so much.
Una tortilla que haríamos en España con cebollino. La verdad, solo cambia el aceite. Es la mítica tortilla que me cocinaría mi madre, pero vamos, pero seguro. Y ahora vamos a probar esto. Mira qué maravilla. Tremblant. Fijaros ahí que se ve el platanito y el chocolate. El plátano, pero ves el plátano entero. Buena pinta, ¿eh? Buena pinta esto, gente. ¡Guau! ¡Wow! It's so good. Es como gelatina. Lo han hecho de una forma la masa que junto con el plátano y la sartén esa o los huevos es como muy gelatinosa. No llega a ser como un bizcocho, que es como pensaba que sería, me imagino. Y por fuera crujiente. Entonces mezclas la textura crujiente con la gelatina, la banana y el chocolate. Una pasada. Por cierto, este platillo, el terambulan, que entre dos no nos lo podemos acabar, 18.000 rupias. Kamu apa namanya? Namanya Nyoman. Nyoman. Saya namanya Alejandro. Bueno, no os vais a creer lo que nos ha pasado aquí. Estoy con Anastasia, que he conocido en el hostal, y tenemos objetivo de alquilar una moto para ver las cascadas. Y aquí nos hemos puesto a hacer autostop y nos ha recogido este amable señor y nos va a llevar a alquilar la moto, que estaba a tomar por culo. What do you think about this? Well, this is my first time hitchhiking, so yeah, it's amazing how we literally tried for less than a minute to hitchhike, and it seems like in Asia it's like super safe and everyone trusts each other, and we happen to be all going the same way, because we're really struggling finding a bike. Nos estaba costando mucho encontrar una moto. Hemos estado ahí un buen rato porque estamos en una zona muy auténtica de Denpasar, de la ciudad, y aquí se nos... YouTube blog. Nos ha costado mucho y bueno, pues aquí el señor nos ha salvado el pellejo. Brutal, brutal. Selamat sore. Is your wife? You have a nice husband. You're very lucky, very lucky. Bueno, aquí donde lo veis, Anastasia, por cierto, de Irlanda. Nos conocimos ahí en el hostal junto con el colombiano, junto con Rubén. Y ella lleva 5 meses viajando por Asia. Ha estado en la India, en Tailandia, en Vietnam, y ahora se va a Australia a trabajar un año allí, ¿sí? En próximo año, sí. Próximo año. Y sur de América, espero ir ahí. Suksama. Yes, mau balik. Oke, sama-sama. Bagus kali sampai jumpa. Ok. Gente, qué locura. Qué locura. En un momento, en un minuto. Un minuto haciendo autostop y ya nos ha recogido el tío. Impresionante la gente en Asia, ¿eh? Bueno, ahora vamos a intentar hacernos con una moto porque queremos ir a una cascada que está bastante lejos, entonces en bicicleta es una liada. Como siempre aquí hay que mirar bien las cosas, así que vamos a coger una moto y a ver a la cascada. A ver, siguiente misión, búsqueda de moto. It's so nice, yeah. Suksama, and we bring it in one piece. Everything is gonna be okay, trust. Pues nada, misión cumplida, gente. Ya tenemos aquí motillo. Nos ha alquilado de lujo el tipo. Se ha portado 100k, que son como 5 pavos, que es el precio, así que bien. Yeah. Bueno, gente, aquí estamos yendo a la cascada. El tipo nos pedía el pasaporte, dejárselo, pero en su lugar le he convencido para dejar una fotocopia. Una cosa que mola de Asia es que las normas siempre son muy relativas, ¿no? Y como que puedes siempre negociar todo, tanto el precio como la documentación y... No sé, eso es muy guapo, la verdad. Así que tenemos 40 minutos, 30 kilómetros hasta ahí y es una cascada guapísima. Así que vamos a ver qué tal. Esto era una liada ir con la bicicleta, hubiera sido un desastre, así que mira, lo hemos estado estudiando y hemos decidido venir con la moto, porque de hecho a Anastasia también le gusta la bicicleta y había pensado incluso alquilar una bicicleta para hacer algo así, ¿verdad? We are going to the closest waterfall because a lot of them are 2 horas de aquí. Very soon it's going to get dark, so we have a few hours. ¿Y dinero? No dinero. Cenar, vamos sí, sí. Vamos a comer la cena local. Cuenta dónde vamos a comer. Vamos a ir al mercado y comer ahí comida local. I heard Indonesian food is similar to Indian food somewhat, and Thai food. It's like the two mixed together. So I'm very excited to try it.
Gente, hemos parado porque algo que me está pasando en Indonesia, y Anastasia coincide conmigo, se estaba empezando a sentir mareada ella. You told me that I'm starting to feel dizzy. Ha parado para tomar un poco de azúcar y beber agua. Dice que a lo mejor era que hemos estado andando bajo el sol y el golpe de calor, pero algo que me estoy dando cuenta es que el aire aquí falta mucho oxígeno. Hay mucha contaminación de tanta moto y tanto coche, y hemos visto algunas personas con mascarilla, como estos señores, míralos. Entonces llevan la máscara por la contaminación, y creo que nosotros, de estar en el tráfico ya media hora, esos gases que vienen de los tubos de escape y todo, nos estaban mareando. Y me he empezado a marear también, que es muy peligroso. It's very, very dangerous, like, because I was starting to feel lightheaded. Por una parte tengo también ganas de llegar a zonas más remotas y alejarnos de toda esta contaminación. Pero algo que me pasa, gente, y que tengo que aprender es cuando me encuentro mal o me pasa algo que se escapa de mi control y veo que se está apoderando de mi mente, tiendo a, como dicen en inglés, freak out, ¿no? Tiendo como a paniquear un poco. Soy una persona que de normal soy súper relajada para el tema de acampar, viajar, hacer autostop y eso, pero con todo el tema de drogas y eso soy muy antidrogas por esas mismas cosas. Me gusta tener control de la situación dentro de lo que cabe, y cuando empiezo a caer enfermo, siento esos mareos y tal, me asusto. Y me ha asustado ahora, gente, estando en la moto, he tenido que parar y me moja la cabeza. Es algo que espero que con el tiempo, por ejemplo, Anastasia está dentro del yoga y la meditación, ella es muy pro con eso y me ha dicho lo del tema de respirar, de estómago, de pecho y tal, y ayuda. Lo que pasa que aquí coges oxígeno muy justo. You barely take any oxygen here, although you try to breathe with the stomach and ribs and Sorry, it's heavy humidity and the pollution. Felt like really dizzy and lightheaded, like I was going to faint, which I've never had before, and it just happened all of a sudden. And then you shortly after me, so it's good we stopped over to stock up on snacks because it was needed. Crucemos los dedos. Yes. Ollie, houses. How did you manage to record when you were driving? Ooh, oh wow, so much water in the rice fields. El paisaje, por cierto, hasta venir aquí, que hemos recorrido la zona de Ubud, ha sido espectacular. Todo jungla con la moto, la sensación de libertad, oxígeno ya por fin puro, poder respirar bien. Muy bonito, pero ahora la hemos cagado. Sí. La hemos cagado porque resulta que le he mandado 2 ubicaciones a Anastasia, ¿vale? Resulta que estamos en un templo que... Bueno, aquí se hace un ritual en este templo de purificación, que la gente tiene un baño con aguas minerales, pero es algo muy espiritual. La cuestión es que aquí no es donde queríamos venir. Queríamos ir a la cascada. La cascada nos queda a 30 kilómetros, a 20 kilómetros de aquí, más o menos, hacia el este. Así que tal vez esto ha pasado por algo. Por Dua Pisang. Berapa harganya? 10.000. Mira qué plátanos que tiene aquí la señora, que son una variedad como muy pequeñitos y están súper dulces, están buenísimos. Aquí los venden a porrones, como veis en la jungla, y esto os aseguro que esto es cosecha local, ¿eh? Mira esta banana, gente, la venden como churros. La fruta en Indonesia es algo que me está sorprendiendo, una barbaridad, sí te lo digo. Plátanos. And it's very small, right? It's the Chinese size. Bueno, gente, al final nos hemos calentado y hemos pagado por la entrada del templo, porque al final, ya que estamos aquí, lo único que nos ha hecho dudar un poco es que ya se está haciendo tarde. Entonces, al estar haciéndose de noche, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder disfrutarlo realmente. Pero mira, aquí estoy poniéndome el sarong, que como sabéis, ya os conté el otro día, la vestimenta típica para los templos hinduistas, de tal forma que te presentas de forma correcta entre los dioses. Pero bueno, la jugada del templo que estamos, aquí tenemos la puerta cósmica, que es en el mundo hinduista, una puerta que divide, separa el mundo terrenal del mundo espiritual. Estas son algunas de las deidades, por ejemplo, que protegen los templos. Me recuerda sinceramente, al final todas las religiones creo que tienen muchas cosas en común, y en Japón con el sintoísmo y el tema del budismo también es muy similar. Y bueno, esto es uno de los patios del templo. Es muy bonito de ver todas las ofrendas que hacen aquí con incienso, como veis, es precioso. Parece que Bali, yo por lo que ya tengo visto, en el templo también de Puralu Uluwatu, es un destino muy popular. Me sorprendió que tanto los balineses son muy practicantes de su religión, y los indios también es probablemente el turista más popular aquí, que tiene sentido por la religión, ¿no?
pero lejos de lo que uno pueda pensar, que dices, no, esto son atracciones turísticas para la gente, para nada. Aquí la gran mayoría son o locales o son de la India. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik, bro. Baik. How are you? Kabar saya baik. Bagus kamera? Bagus. Bagus. Dari mana? Saya dari mana? Valencia. Saya orang Spanyol. Spanyol Ya, lah. Spanyol ya. lah. Kamu purification? Kamu ritual? Saya hari ini tidak. Saya orang Tidak. orang kampung sini. Orang kampung sini. Ya. When will you do this sort of ritual? What is like the meaning behind of it? I have more the function in here like different meaning. Bueno, nos ha estado explicando el chico aquí local cómo funciona todo el tema de las distintas fuentes, que de otra forma no nos hubiéramos enterado, pero cada una de las fuentes atiende a un rezo y, digamos, una petición a los dioses para diferentes cosas, como los primeros era por el tema de la fortuna, las distintas fuentes, otra para la limpieza del espíritu, estas que tenemos aquí más cerca que vemos a la gente son para limpiar el mal karma y, por ejemplo, esta última nos ha dicho que era la más importante. It was for the health. This is for good energy. Es para la energía positiva, para la buena energía. Selamat sore. La gente es muy buen rollo, ¿eh? Pero es brutal entender el significado de que, de hecho, nos ha dicho que nos saltemos unas porque era el tema en torno a los difuntos. So it was because of the death, some of them, that he told us to skip those. La gente de Bali. Sí. Entonces hay unas que son solo para los locales en honor a los muertos, a los difuntos. Bueno, nos han dado ya los atuendos para hacer el bañito ahí. Aquí tenemos la llave del locker, así que hemos pagado €1 por la taquilla y la ropa. It's not that bad. The thing is that in Indonesia nos pasa algo que como te dicen cantidades tan grandes, they say such big numbers, it's like, oh fuck, they asking me again 40,000. Te piden 40.000 otra vez, pero es un puto euro, realmente, no es nada. Mira, aquí están los chavales en un warung cocinando, haciendo ahí los fideitos de puta madre. Negocio familiar. Nos hemos pedido mie kua, que es una sopa de fideos. Y nos han puesto un huevito. Luego tienes el mie goreng también, que es el fideo frito. Nasi goreng, que es el arroz frito, que son los platos típicos. Mira, y aquí se ha puesto Anastasia ketchup manis, que esto es el ketchup en Indonesia. Literalmente es ketchup dulce, si lo traducimos al español. This shot is really cool. Huh? You want a picture? Yeah. 150. 450. 450. Yes, for 1%. Tu Nusa Penida. Yes. Oh shit. Y estamos aquí en el mar en Sanur y nos comenta para hacer lo próximo que tengo pendiente, que es ir a la isla que justo está adelante, aquí la tenemos, que se llama Nusa Penida, y ya quiero hacer toda esa zona con bicicleta, explorarla para poder entrar en Lombok. Pero dice que como el tiempo está mal, estos días está lloviendo, las mareas están torciéndose un poco, de hecho han habido varias inundaciones en Denpasar, que es donde nos estamos quedando, y que está complicado coger el ferry rápido, el fast ferry. Así que nos recomienda en su lugar ir a Padang Bay, que está más al norte, es la otra posibilidad que había visto yo. Está algo más lejos, pero tal vez es la opción más segura. Vaya, que vamos a ver cómo se resuelve el asunto, pero el plan ya para mañana va a ser ese, gente.
Bueno, gente, no sé si llegaréis a escucharnos por el sonido que hay de fondo al fin y al cabo, pero ha sido una situación un tanto compleja porque el chico este de primeras nos ha saludado muy agradablemente y ha sido muy agradable, pero sí que es verdad que ha llegado un punto en el que se ha dado cuenta de que queríamos ir a Nusa Penida y Lombok. Nos ha dado la impresión como que ya hemos pasado a ser un objetivo, un target, ¿no? De tal forma que nos está explicando lo del ferry de una forma muy agradable y demás, pero sí que es cierto que al final ellos se tienen que buscar la vida mucho. La pobreza en Indonesia, pues al final está a la orden del día, y os digo que esta gente, su jornal medio son 300 euros y son unos buscavidas tremendos y son gente súper agradable, no me malinterpretéis. Pero bien es cierto que a lo mejor si con estas pequeñas cosas pueden sacar un provecho extra, lo van a hacer. Y nos decía lo del ferry, el fast ferry, que es el ferry rápido, cómo te lleva al otro lado de la isla, que ahora mismo estaba esperando unos clientes y que ella lo había reservado por su cuenta, pero que no era muy buena idea por las condiciones climáticas. Y razón no le falta, aquí transcurre una de las corrientes más potentes del mundo, que es cuando se juntan el Océano Índico con el Pacífico, y eso hace que también haya mucha vida marina, tales como las mantas raya, los delfines, las ballenas, y estas corrientes forman incluso a veces torbellinos de estos del océano. Son muchos los barcos que han naufragado y que naufragan todos los años debido al clima, entonces no es poca broma, y ahora van a empezar enseguida la época de lluvias, por eso que vayamos poquito a poco hacia el norte, ya entremos para Malasia, para Tailandia, el resto de la ruta, como sabéis. Pero bueno, es la situación que ahora nos deja dudando un poco, ¿no? Me deja ahí dudando de si ir por Padang Bai o mañana ir por Sanur, que era mi plan original, y coger este fast ferry, porque el precio estamos hablando de que es un tercio de lo que pagas en el otro sitio. Pero bueno, gente, que se va a ver a lo largo de estos días. Ha sido sinceramente impresionante. Aún estoy analizando, creo que mi mente aún está llegando a procesar que llevo 5 días aquí en Indonesia. Esta tarde me lo voy a tomar con calma en el hostal y voy a empezar a editar estos vídeos para que los podáis ver y seguir al día. Pero están pasando tantísimas cosas en tan poco tiempo y es una parte tan salvaje del planeta y que... Oh, look, how many fishes they were jumping in the middle. Oh, oh. Yeah, there's a lot of them. Huh? Wow. Pero bueno, gente, por aquí nos quedamos nosotros. Todo se va a resolver. Nuevos objetivos, nuevas tierras por explorar próximamente. Mañana ya me dirijo a las islas a ver qué acaba pasando con todo esto. Y en fin, lo mejor de esta aventura es que no termina aquí. Aún quedan muchas aventuras crudas por vivir y nos veremos en el próximo vídeo.